Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos por la segunda temporada. Netflix, no te tenemos miedo. Segunda temporada de Argentina, un work in progress. ¿Cómo va la estrella del programa, Alejandro Gómez? Hola Karina, buenas tardes, buenas noches o buenos días, sí, según, ¿no? Ahora estamos en buenas tardes, por eso Ahora fue lo estamos en primero buenas que... tardes. Muy bien, Exacto. Bueno, retomando la serie. retomando la serie. Esta serie que pensamos con Alejandro hace ya un año y que tenía que ver con contar la historia de este país nuestro tan jovencito, que tiene un par de siglos, que es la nada, así que es como una especie de soplo de esperanza, decir que todos los desastres es porque somos chiquitos, porque somos inmaduros. Déjennos soñar. Y en la primera temporada, que la tienen, que la pueden ver, son 6 capítulos que hicimos, tienen la lista de reproducción aquí abajo. Eh, Contamos el primer convulsionado siglo, hasta que las guerras intestinas, la ampliación de la Argentina, la cuestión constitucional, que ahora se vuelve a poner tan de moda, cómo llegamos a la magnífica constitución que nos dimos en el 53, qué fue lo que fue pasando después. Hicimos el ciclo de los presidentes fundadores, que Ale los nombra así, y llegamos al segundo ciclo. Segundo siglo, convulsionado en el mundo, la primera parte del siglo XX, y convulsionado en Argentina, y con el surgimiento de el pueblo como actor, el pueblo masivo como actor político. Sí, digamos que como casi cualquier país, salvo algunas excepciones, la Argentina va siguiendo también lo que pasa en el mundo. ¿Sí? En el mundo se van marcando tendencias, a veces hay tendencias que tienen un contrapunto, ¿no? Por decir, en la segunda mitad del siglo XX, la Guerra Fría, bueno, o es el comunismo o es el capitalismo, y la Argentina en determinados momentos ha seguido la tendencia, digamos, positiva y en otros momentos, quizás en este siglo XX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, la tendencia negativa. Así, nos hemos puesto del lado de aquellos que promueven ideas que nos llevan al fracaso, ¿no? Digamos, al retroceso. ¿Sí? Que Digamos que curiosamente, vimos crecimiento, 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 y ahora estamos arriba y vamos a empezar a sí, ver. vamos a empezar a ver, sobre todo después de la segunda mitad, el decrecimiento, ¿no? O el retroceso. ¿No? Y que te decía que llamativamente los que promueven estas ideas se autodefinen como progresistas, ¿no? Cuando en realidad serían regresistas. Pero bueno, después vamos a ver por qué este mote de progre que les dan, bueno, o ellos no se dan, ellos se llaman progresistas, ¿no? Nosotros que somos críticos les decimos progre, ¿no? Despectivamente, así como ellos encapsulan a todos en neoliberales, O fachos. porque también es una cosa interesante, no siempre marcar esto de eh, nos miran despectivamente, pero nosotros también los miramos despectivamente a ellos, ¿no? Digamos, no es que nosotros tenemos esa clarividencia y esa ecuanimidad como para decir, bueno, no, tienen otra perspectiva de la vida, etcétera y tal. No, nosotros también aplicamos el término zurdo o el zurdaje o algo así por el estilo a Decimos, todo decimos, aquel, decimos peroncho, decimos populacho, claro, decimos peronia, zurdo, peroncho, peronia. caquistocracia, en Exacto. fin, nosotros también aplicamos ese mismo tipo de rechazo eh, que ellos aplican para con nosotros, ¿no? Lo cual hace que sea todavía más difícil un diálogo. Hay muchos que dicen, bueno, con esto no se puede dialogar. Bueno, en fin, si no podés dialogar, entonces la alternativa es otra, ¿no? Digamos, no hay como otras versiones, ¿no? Eh, Ni tampoco veo, y haciendo yo la autocrítica que corresponde, ¿no? Y yo siempre estoy metido en ese grupo de decir, bueno, mirá, Claro, hay una cosa interesante de ver esta parte que vamos a empezar a ver y a contar, este momento de la historia, que los movimientos de ingreso de sectores que no estaban en el marco o no eran actores privilegiados de la política empiezan a ingresar no solo en Argentina.
es en todo el mundo. Cuando hablamos de que, bueno, los demás países tienen tal cosa, pero no tienen peronismo, todos los países tienen algún movimiento de corte demagógico, colectivista, que tiene sus intereses y que los defiende en el marco de la calle o del activismo social. Ahora, Bueno, mucho antes que el peronismo empezara a pasar por la mente de cualquier argentino, hay otro movimiento que empieza a surgir y que enfrenta a lo que vendría a ser el establishment del cambio de siglo. ¿Cómo surge eso y por qué? bueno, eh, eso empieza a notarse más marcadamente en 1890, ¿no? Lo que se conoce como la Revolución del Parque, de 1890, donde hay un movimiento cívico donde se pretende, o sea, se está criticando la corrupción y el sistema del unicato impuesto por Juárez Selman con el Partido Autonomista Nacional y el apoyo de la Liga de los Gobernadores, y hay toda una serie de críticas a eso. Y de ahí va a surgir primero la Unión Cívica de la Juventud, que luego se transforma en la Unión Cívica Secas en el 90, y en 1891, cuando hay que decidir, ya una vez caído el gobierno de Juárez Selman, que es sucedido por su vicepresidente Carlos Pellegrini, ahí se discute si hay que hacer una revolución o hay que participar de las elecciones. Recordando que una de las críticas del momento eran que las elecciones eran fraudulentas, no se manejaban los padrones, etcétera. Era un voto no obligatorio, era un voto cantado, donde iba De poca un gente, sector muy chiquitito, eh, masculino, de quienes muy, tenían un acceso, un patrimonio, digamos, la posibilidad sí, de interesarse en estos temas o el patrón que te llevaba a votar, o también, el caudillo barrial que te llevaba a votar. Parecería que algunos han descubierto el como puntero. el puntero, exactamente, ¿viste? Los punteros existieron siempre. Y Los tatarabuelos de los punteros. sí, bueno, eran diferentes, digamos, ¿no? Pero la función que ejercían era muy similar. Inclusive, eh, me adelanto apenas un poco, pero en 1905, cuando hay una reforma electoral que impone el sufragio uninominal por circunscripción, donde no hay boleta, sino es un candidato por cada zona, eh, que hay muchos que todavía el día de hoy lo promueven, ¿viste? Y dicen, bueno, con esto se terminaría la lista sábana y todas estas cuestiones. Eh, eso No sé si se implementó, exactamente así, pero sería bastante bueno que la gente pudiera elegir y tuviera inmediatez y llegada al que elige, no a la bolsa claro, de gatos que es la lista sábana. pero en aquel momento que se implementó eso y que fue lo que le dio la posibilidad a Alfredo Palacio a ser diputado por el socialismo en la zona de Barracas, San Telmo, Constitución, La Boca, por ahí. Eh, Luego se quitó, porque una de las críticas más severas eran que los punteros manejaban las elecciones de la época, que le dio todavía más fuerza a los punteros, ¿no? Está bien, quizás ahora con otro sistema diferente podría ser viable, pero en aquel momento de 1891, entonces, ante esa disyuntiva, la Unión Cívica se divide en Unión Cívica Radical, liderada por Alén, que es el que dice no hay que entrar a elecciones, acá la manera de cambiar es una revolución, ¿no? Revolución y abstención, no participar de elecciones y hacer la revolución. Y la Unión Cívica Nacional, liderada por Mitre, que dice no, tenemos que entrar a la política o al gobierno y cambiar desde adentro, ¿no? Bueno, y ahí quedó. Luego de eso, bueno, viene el triunfo de Luis Sáenz Peña, un oscuro presidente de, puesto ahí más que nada para bajar la candidatura opositora de su hijo, Roque Sáenz Peña. Cuando su hijo sabe que su padre va a ser candidato, entonces él se baja. Dice, yo no voy a ir contra mi padre, ¿no? Curiosamente, Eso lo contamos el año pasado, esa claro, jugada magistral. curiosamente, años después es el que promueve la ley Sáenz Peña del sufragio universal, secreto y obligatorio. Entonces ahí la Unión Cívica tiene la Unión Cívica Radical tiene estos primeros años de, según en qué elecciones a veces participaban en el distrito o no, pero a presidente no.
Alén se suicida en 1896 porque ve que no van para ningún lado y sucede en el liderazgo su sobrino, Hipólito Yrigoyen, que mantiene bastante esta postura. Y entonces, en 1910, cuando asume como presidente Roque Sáenz Peña, va a promover la reforma y en 1912 se sanciona la ley del sufragio universal, secreto, obligatorio y con padrón militar, ¿no? Se utiliza el padrón militar para ello. ¿Por qué es importante ese padrón? Es importante porque, primero, había desconfianza con los padrones, ¿no? Y el padrón militar se había institucionalizado con la ley Riccieri de 1912, en la época de Roca, que era la ley del servicio militar obligatorio. Y entonces, claro, ese era el mejor padrón de todos, El porque más ahí confiable, exactamente, claro. el interés era de que aparecieran todos los hombres mayores de edad, porque eran los que tenían que hacer el servicio militar. O sea, eventualmente lo que querrían los ciudadanos argentinos es no aparecer en ese padrón, porque te salvabas de hacer, o sea, si no aparecías ahí, nadie te iba a venir a buscar para darle 2 años de tu vida al servicio militar. Exacto. ¿No? Entonces, por un lado, era el más completo. Hay que tener presente que ya llevaba casi 20 años de existencia el registro civil, que era creación de la época de Roca, ¿no? En el año 1882. Entonces, basado en todo esto, se utiliza ese padrón, por eso se iba a votar, y todavía alguno que hoy quiera, creo que está autorizado a hacerlo, tiene que ser muy mayor, pero vas con la libreta de enrolamiento a votar. Si La llega, libreta de si llega a enrolamiento. quedar, mi papá tenía eso, pero mirá, Bueno, no por eso. queda. No sé si no renovaste y la tuviste y no renovaste porque no sacaste el pasaporte y tal, y bueno, creo que todavía, no estoy seguro, todavía podrías votar con eso. Hasta hace no mucho se podía. Está bien. ¿No? Entonces, ¿Qué pasaba con se habló mucho, se escribió mucho de la personalidad de Irigoyen? ¿Por qué era especial? ¿Por qué era distinto, para bien o para mal, de lo que era su camada precedente? no era alguien como nosotros nos imaginamos, o al menos además se trató de promocionar esto de que arengaba las masas y cosas por el estilo. No hacía presentaciones en público. De hecho, el seudónimo de él era el Peludo, ¿viste? Era como ese animal encerrado en sí Un mismo, tipo metido para adentro. ¿Y entonces a qué con se esa. debía esa cosa, esa fama de ser popular? Porque es como el primero popular, Bueno, demagógico, de eh, masa, de grupos. digamos, él tenía un gran caudal de votantes que lo seguían, ¿no? Porque de hecho fue el primer presidente elegido con la elección esta de la ley Sáenz Peña de la que hablábamos. Y fue el primero en ser reelegido con esta misma ley, ¿no? En 1928. Digamos, tenía ese sentido del mundo que estaba cambiando, ¿no? Del mundo que estaba cambiando. Él es el primero que empieza a meterse con un gobierno un poco más intervencionista en lo económico, al menos el que esboza estas ideas, si bien no las puede llevar a la práctica en su primera presidencia, porque claro, no tenía el poder del Congreso. Él llega a la presidencia, pero no tiene el poder, dicen muchos. ¿Por qué? Pues claro, el Congreso se renovaba por mitades y además su triunfo en 1916 no fue tan contundente. Tuvo que conseguir votos en el colegio electoral de otras agrupaciones políticas para ganar la elección. De hecho, los que pensaban que iban a ganar eran los propios del oficialismo. Dicen, nosotros estamos promoviendo todos estos cambios, etcétera, la gente lo va a apreciar. Y esto muchas veces pasa a los políticos, ¿no? Que creen que la gente va a apreciar las cosas que están haciendo y eventualmente la gente quiere otras cosas. Y esta es la historia de la política, ¿no? El saber Exacto. de la política y del mercado en general, de cualquier cosa que uno quiera ofrecer al público. Decir, bueno, ¿cómo van a reaccionar a esto? Porque de hecho estamos hablando de una época en la que los indicadores argentinos eran excelentes en todos los aspectos posibles, digamos, en PBI, en crecimiento del mercado laboral, en desarrollo, estábamos muy bien.
tenía lógica que quienes estaban gobernando pensaran que eso iba a ser bien aceptado y bien pagado. Sí, ahora, ahí se dan como dos cuestiones, para una particular de la Argentina y otra más general, ¿no? Ayer tuve una charla en un grupo donde hablaba un ex ministro de Educación de Chile y él dice, en 1990 hay una transformación tan grande en Chile que hoy la gente, los pobres de hoy viven mejor que muchos de clase media o ricos de los 90. Exacto, sí, sí, sí. Pero lo que sucede es que la gente no está pensando cómo estaba antes, sino cómo va a estar mañana. Quieren mejores cosas, ¿no? Entonces, esto se da en todas partes del mundo, en todas las épocas, que es que no importa cuánto mejoraste desde atrás, sino que la gente empieza a percibir que sus expectativas de cambio se están retrasando con respecto a la realidad. Y entonces ahí vienen los problemas, las revueltas, ¿no? Un libro que yo siempre cito es el de Alexis de Tocqueville, que se llama El antiguo régimen y la revolución, que le explica la revolución francesa desde ese lado. Es decir, pensamos que la gente se levanta contra el gobierno porque estaba muy mal, y en realidad lo que había pasado era que venían mejorando, pero mejoraban a menor velocidad que sus Menos que expectativas. sus expectativas, exactamente, exactamente. En ese sentido, también lo que tenés son nuevos actores relacionados con el sindicato, ideas del anarquismo, ideas que venían de los grupos que emigraban desde Europa. Todo eso, ¿tiene influencia o vos decís que no, que eso es mito nomás? Y ahí hay una peculiaridad, que es que en la Argentina la mitad de la población casi era inmigrante, y entonces no votaban, ¿no? Sus manifestaciones, sus reclamos venían por el lado de los sindicatos o los grupos estos anarquistas, ¿no? Que también, si bien las condiciones de trabajo eran mejores que en sus países de origen y por eso venían y se quedaban, tenían la expectativa de que fueran superiores, ¿no? Y entonces los reclamos venían por la cantidad de horas, por los seguros de accidentes laborales, por un descanso los domingos, en fin. Esos debates o esos pedidos los toman principalmente en la política los socialistas, Alfredo Palacios y compañía que había mencionado. Y obviamente presentan proyectos en el Congreso que nunca avanzan porque son minoría absoluta en el mismo, ¿no? Ahora, los radicales empiezan a tomar parte de esos reclamos, ¿no? Y los van a tratar de llevar a la práctica y se suben a esto. Ahora, no es que hay una oleada, no es que el radicalismo es el partido de los pobres ni cosas por el estilo, es más el partido de los desencantados con la política, como se venía haciendo, de hijos de políticos del antiguo régimen, que quieren cambios, ¿sí? Que quieren cambios. Inclusive en el origen, algo que iba a mencionar, y creo que en la última sesión lo hablábamos, hay un libro de Paula Alonso que se llama De la revolución a las urnas, donde es su tesis doctoral, donde dice, mire que los radicales están promoviendo, Alén sobre todo, volver atrás. Esta revolución es para volver al periodo pre-Juárez-Selman, ¿sí? Bueno, obviamente que los acontecimientos se van desarrollando de otra forma y el radicalismo entonces logra conseguir una masa crítica de votantes que les permite mantenerse en el poder durante 14 años, ¿sí? Desde 1916 a nivel nacional hasta 1930. En las primeras elecciones que se hacen con la ley Sáenz Peña en 1912 son en la provincia de Santa Fe y ahí ganan los radicales por primera vez. Y van ganando ya en casi todos los lugares a partir de esa época. Y en las provincias donde no ganaban, Irigoyen aplicó un sistema que en los últimos días volvió a salir a la luz, que es la intervención federal, Claro. el debate de la intervención federal. La Constitución, en la Constitución argentina se discutió mucho eso en 1853, ¿no? Porque inclusive cuando en 1853, cuando se sanciona la Constitución,
Buenos Aires estaba separada del resto del país. Y cuando Buenos Aires se reintegra en 1860, pide revisar la Constitución, porque claro, esta provincia, que era la más importante, no había participado, entonces hace algunos retoques. Uno que mencionamos es el de la capital federal, ¿no? Donde el artículo 3, si mal no recuerdo, dice: será la capital federal la ciudad que se determine por una ley especial del Congreso. Se quita, originalmente decía será capital federal la ciudad de Buenos Aires, pero la provincia nunca quiso eso. Y otro tema que se discute es el de la intervención federal. ¿Cuándo se puede intervenir ¿Bajo y qué condiciones? Claro. qué requisitos hay que tener? Que pocas veces se respetaron después. Bueno, ese artículo se modifica, pero más o menos quedó así una cosa como la que digo, ¿no? Que es que el gobierno nacional puede intervenir a uno o a todos los poderes de las provincias si se está violando el orden republicano. Y eso lo debe hacer con una ley del Congreso Nacional. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaba? Hasta 1994, las sesiones ordinarias iban del 1 de mayo al 30 de septiembre. O sea, eran 6 meses ordinarias, 6 meses extraordinarias. Entonces, por lo general, los gobiernos aplicaban intervenciones federales en épocas de sesiones extraordinarias, no convocaban a sesiones extraordinarias, argumentaban una urgencia X e intervenían las provincias, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. Sí, bueno, y entonces la intervención consiste en que en un plazo determinado, no recuerdo si eran 3 meses al máximo, había que convocar elecciones. Y entonces se convocaba elecciones y terminaba ganando el candidato oficialista, obviamente, ¿no? Entonces, por lo general se intervenía el Poder Ejecutivo, o quizás el Judicial también, pero, o el Legislativo. El Pero legislativo. lo que sucedía era que se ponía un gobernador, y entonces ahí empiezan a haber reclamos de fraude por parte de los radicales, ¿no? Esto no se menciona mucho porque tampoco ya tenés que ser un historiador que se ocupa de estos temas de historia de las provincias, por ejemplo, ¿no? Sí, a ver, de alguna manera el radicalismo es el que primero se ayorna a utilizar la nueva legislación y los nuevos grupos y actores sociales. Es el que primero entiende cómo funciona. Entiende que cambió, que hay un cambio a nivel mundial, porque esto no es solamente en 1900, en la mayoría de los países europeos ya está el sufragio universal también, ¿no? Que era algo que se venía discutiendo desde mediados del siglo. ¿Quién puede votar? O sea, que había que elegir al gobierno ya estaba como aceptado a nivel general. Ahora, claro. ¿quién es el que puede votar? ¿Puede votar cualquiera o...? Bueno, vos fíjate que nosotros creo que habíamos mencionado, la provincia de Buenos Aires tiene el sufragio universal desde 1822, en la época de Rivadavia. La Constitución, en 1853, cuando se hace la Constitución, se establece que el sufragio universal va a ser para todo el país, si bien no lo dice la Constitución, ¿no? Esto de que el sufragio es universal, secreto y obligatorio, se puso ahora en la Constitución de 1994 y está ahí. Este es otro debate para otra época de si ahora vos querés que votar no sea obligatorio, tenés que cambiar la Constitución, porque ya está puesto adentro de la Constitución, ¿no? En 1853 la Constitución no dice nada sobre la votación, pero sí estaba la ley de que era el sufragio universal. Obviamente de hombres, solamente estamos hablando en ese momento, en esa época. Entonces, los radicales vieron, y sobre todo Irigoyen, porque cuando hablamos de los radicales en la época de Irigoyen es él el que manda, ¿no? El que tiene el poder. Ahora bien, Un fuerte personalismo sí, también, era un líder que es también signo de indiscutido, los tiempos. era un líder indiscutido dentro del partido, ¿sí? Inclusive algunos pueden decir, vos preguntabas ahí, yo estoy hablando hace un tiempo con un historiador que conoce mucho todas estas cuestiones, que es el Luciano del Privitelio, Sí. y siempre le están Fue ofreciendo... profesor mío, Luciano. Sí, En bueno, entonces él me contaba, me dice, me están ofreciendo escribir una biografía de Irigoyen, pero me dice, es un personaje tan complejo, tan inasible por su propia forma de ser, que es difícil escribir algo realmente bueno y que pueda tomar toda su dimensión, ¿no? Es decir, que era un personaje
oscuro y al mismo tiempo tenía un carisma, pero no es este carisma de, como hablábamos antes, de arengar a las masas, etc. Y que le tocó justo ese tiempo, porque eventualmente 10 años después él ya no funcionaba con eso, porque el mundo Había de los cambiado. medios masivos era otra cosa, y eventualmente no hubiera sido lo suyo. ¿No? Entonces, esto también pasa muchas veces con los personajes que nos toca ver en la historia mundial y en la historia argentina en particular. Ahora, lentamente el partido se va haciendo fuerte, pero cuando se va haciendo fuerte, llega el momento de la renovación de la presidencia. En 1922, Irigoyen termina su mandato y va a ser sucedido por un personaje diferente, ¿no? Y negado por los radicales, que es Marcelo Torcuato de Alvear, ¿sí? Que al momento de saber que fue elegido presidente estaba en Europa, ¿no? Entonces se vuelve para la Argentina y entonces es un cambio muy importante. Y ahí el partido es como que tiene dos Liderazgos. vertientes diferentes, ¿no? Los personalistas que siguen a Irigoyen y los antipersonalistas que están con Marcelo Torcuato de Alvear. Antes de entrar a Alvear, te quiero preguntar, esa primera presidencia de Irigoyen, ¿cómo la caracterizás en lo que tiene que ver con lo institucional? Un poco ya lo describiste. En lo que tiene que ver con lo económico y con la relación con el mundo, con la comparación con el mundo, porque es el momento en que el mundo se empieza a convulsionar muy fuertemente, digamos, está la cuestión de la guerra, esto implica asociaciones, cambios económicos. Es un momento terriblemente agitado. Sí, y así como digo que eventualmente Irigoyen quizás si le hubiese tocado 10 años después no hubiera tenido la misma suerte, también muchas veces digo que Irigoyen no le tocaron tiempos buenos para gobernar al contexto global, porque como vos decís, estalla la Primera Guerra en 1914. Todavía ahí era presidente Victorino de la Plaza, porque Roque Sáenz Peña muere siendo presidente en 1914. Se muere. Ahí habíamos visto que tenemos una seguidilla de presidentes. Quintana es presidente y muere en 1906. Lo sucede el vicepresidente Figueroa Alcorta. Y Roque Sáenz Peña muere siendo presidente y lo sucede Victorino de la Plaza. Y estalla la guerra en 1914. La Argentina se mantiene neutral en la guerra, pero afecta fuertemente a la economía mundial. La Argentina, exportador, importador. Primero hay una salida muy importante de inmigrantes, cae el flujo de inmigrantes, ¿no? Obvio que no vienen los que venían porque están en la guerra y hay unos cuantos que se van a luchar por su país. ¿Es importante ese número o es anecdótico? No, es importante, ¿no? El número de inmigrantes, si vos ves, cae notablemente en esa época, ¿no? Y eran los brazos y eran los hombres que trabajaban en Sí, el la nueva campo, industria, el campo, todo era el la crecimiento que mano de explicamos. obra, Claro. era la mano de obra y era el mercado, además, el mercado interno. El otro tema, la Argentina se mantiene neutral, ¿no? Y esa es una posición tradicional de la Argentina, se mantiene neutral en la guerra. La otra cuestión es que la economía se ve resentida porque caen los precios de los commodities y además caen los ingresos, bueno, préstamos eventuales, porque la Argentina crecía con préstamos también, ¿no? Recibía una gran cantidad de inversión extranjera que desaparece en esa época. Se complica el comercio internacional porque los barcos están siendo utilizados para la guerra o se hace mucho más riesgoso el comercio porque se hunden barcos enemigos unos a otros, etc. De modo que todo eso es una complicación. Como contrapartida, empieza un proceso de sustitución de importaciones. Es decir, y esto va a tener consecuencias, que es la siguiente. La Argentina empieza a producir a nivel local para vender a los países vecinos. Cosas que antes los países vecinos compraban de Europa o de Estados Unidos, ahora como están en la guerra, le compran a Argentina. Ahora, cuando termina la guerra, empieza otro problema, que es la crisis que hay en Europa. Entonces, a él le toca gobernar 2 años de guerra y 4 años de posguerra.
pero de esos 4 años hay 2 años y medio que son de crisis fuerte, ¿no? Cuando termina la guerra en el 18, en noviembre del 18, digamos hasta el 19, más o menos, terminó la guerra, hay una euforia, etcétera. Pero entre el 20 y el 23 hay crisis económica, ¿no? O sea, que no es una buena época. Y bueno, a él le toca eso. Y en el medio de eso estalla un hecho que es quizás el más emblemático, o uno de los más emblemáticos de su presidencia, que es el tema de la Semana Trágica, ¿no? De los talleres Krieger-Bacén ahí en enero del año 19, donde una serie de obreros empieza a hacer una huelga y reclamos porque había despido, etcétera. Claro, estas industrias que estaban abasteciendo al mercado interno y a los países vecinos ahora tienen competencia extranjera de nuevo. Y entonces, claro, no pueden competir, tienen que echar gente, etcétera. Ahí vienen reclamos y hay enfrentamientos con la policía, un centenar de muertos, un par de centenares de muertos, ¿no? Irigoyen manda a reprimir sin problema, no le tiembla el pulso. Algo parecido va a suceder un par de años después en lo que se conoce como la parte de la Patagonia trágica, etcétera, el levantamiento de peones rurales en la Patagonia, también el pelotón de fusilamiento y cosas así. Eso era territorio nacional que dependía del presidente directamente, ¿no? Los radicales obviamente no hablan de esto porque es como hacemos todos también, ¿no? Lo que decíamos en la introducción. Cada uno Saltamos cuenta lo que nos conviene y tapamos lo que lo no que nos nos conviene. conviene, lo contamos y lo que no. Pero Convengamos que también es cierto, y volvamos, principio del siglo pasado, no había toda esta gama de controles y retenes para el accionar de los mecanismos represivos. No era no, rarísimo la represión de los talleres de Krieger Bacén, no, era lo normal. porque además pasaba lo siguiente, ¿no? Los grupos, sobre todo los anarquistas, eran muy violentos. En 1909 habían matado al jefe de policía en un atentado, ¿no? A Ramón Falcón. Cuando tomaban las fábricas o bloqueaban las fábricas, se hacían huelgas, era vos no entras a trabajar, ¿no? Exactamente. Y además, en aquella época no existía el derecho a huelga, ¿no? Entonces, porque hay mucha gente que cree que, bueno, que tenían derecho a protestar. Bueno, pero legalmente no existía. Bueno, derecho a protestar Porque, tenían, pero no tenían cobertura después claro, laboral. porque Esa, bueno, entonces la protesta, ¿cuál era? Vos no entrás a trabajar, lo que te hacen estos Moyano ahora, viste, que te bloquean la entrada a la cuestión, etcétera. Eso también se ve en los episodios de la Patagonia Trágica, ¿no? Que gran parte de todo eso era la coerción enorme que los grupos sindicales ejercían sobre la gente que quería trabajar. Sí, y también, hay que decirlo, el sistema laboral era, viste, de repente te pago, no te pago, o te pago, bueno, nosotros hacemos zapatillas, toma, te pago 4 pares de zapatillas, viste, y no te gusta, no vengas más, y te lastimaste trabajando en la fábrica, bueno, listo, cuando te cure vení, y si todavía tengo tu trabajo, te doy trabajo, y si no, no, porque era así, no era que, o sea, por algo alguien reclamaba cosas, ¿no? Y por algo otros podían hacer determinadas cuestiones. No existía todo eso. Estas cosas se van a ir dando Todo ese a grupo lo de largo del tiempo. conquistas venía de afuera, venía de afuera, digo, en realidad era un movimiento mundial que fue creciendo. Esto es importante para aquellos mitos respecto de que todas las conquistas sociales, de protección al trabajador y demás, aparecieron en el 46. No, para nada. Primero, los reclamos empiezan desde 1900 en adelante. Son estos sindicalistas de tendencia socialista o de tendencia anarquista. Los anarquistas más violentos no participaban del juego político, los socialistas tenían su partido socialista fundado por Juan B. Justo en 1896 y curiosamente muchas de estos reclamos finalmente van a ser aprobados por el Congreso en la presidencia de Alvear, en 1825-26. ¿Sí? Muchas de estas cosas, inclusive ya existían las jubilaciones, ¿no? Y en la época de Alvear hay todo un debate sobre si la obligatoriedad del sistema de jubilación. Y tanto los patrones como los sindicatos no querían porque decían que le bajaba el sueldo. Bueno, es una Claro, de las cosas que pasó luego en Chile, claro, exactamente. ¿No? claro, no quieren, Era un costo.
que nadie quería, Era un costo poner. porque también, viste, es un costo, decir, yo te digo que a cualquiera de nosotros, y eso depende de la edad, pero cualquiera de nosotros que tenga 30 años, está trabajando, te dice, ¿querés que te dé 40.000 pesos en la mano o que te dé 35.000 y 5.000 va para cuando te jubiles? Yo creo que el 95% diría, dame los 40.000 en la mano. Y de última, con esos 5.000 yo compro dólares y los guardo en el colchón o me lo gasto, porque cuando vos tenés 30 años, en la jubilación es nunca, ¿viste? Ahora, es cierto, digamos que tenés un periodo de conquistas sociales. Vos decís que al cerrar el primer periodo de Irigoyen, tuviste una serie de convulsiones externas, tuviste la economía menguante precisamente por esto y una serie de convulsiones internas también. El, el- la sensación de el que vivió eso, ¿cómo se fue Irigoyen? ¿Cómo se va Irigoyen? ¿Arriba, abajo, más o menos? Porque No, yo obviamente, o creo, sea, lo sucede uno de los propios, pero que no es propio, que tiene una visión realmente casi diametralmente opuesta a la visión política y de gerenciamiento de Irigoyen. sí, pero, digamos, pero era del mismo partido y compartían muchas ideas parecidas, e inclusive cuando Alvear llega, va a tomar algunas medidas más de control de la economía, ¿no? Inclusive en ese momento ya de finales, entre el fin de Irigoyen y el comienzo de Alvear, surge YPF. Ya inclusive, para tener una idea, en 1907 se nacionaliza la explotación de los hidrocarburos en la Argentina, donde se encuentra en Comodoro Rivadavia, petróleo. Se cambia la ley, y cambia la ley en la presidencia de Figueroa Alcorta. Ya se dice, no, esto pertenece al Estado, no es privado, ¿no? Y entonces Irigoyen, por ejemplo, en su momento quiso crear una flota mercante, que no pudo, pero decía, no podemos depender de los barcos extranjeros, en el medio estalla la guerra y tal. Irigoyen promueve una serie de cosas que no suceden, pero que van a prosperar después. Y Alvear, por ejemplo, una de las cosas que hace es tratar de subir los impuestos aduaneros, ¿no? Que ahí hace una cuestión, ¿no? Que sube el precio de aforo, pero no los porcentajes, en fin. Termina siendo como neutral eso, pero hay una tendencia que se mantiene. Ahora, la gran ventaja de Alvear con respecto a Irigoyen es que la economía mundial empieza a crecer de nuevo. Y entonces ahí él empieza eh, a recorrer una presidencia que la economía argentina sigue el ritmo que tenía antes. Con Irigoyen, digamos que se desacelera, pero más por cuestiones externas que por cuestiones propias, y con Alvear retoma ese rumbo siguiendo el camino de Europa e introduce estas leyes como la reglamentación del trabajo de las mujeres y los niños, o la jornada laboral de 8 horas, o el tema de la obligatoriedad de pagar en dinero el salario. Esto que yo te decía antes, ¿no? Que es parte de las protestas, por ejemplo, en el campo, sobre todo en el campo, era que te pagaban con un dinero privado que circulaba dentro del propio campo La canasta y de que vos tenías, monedas. claro, no, y esto existía en todo el mundo, ¿eh? No es Sí, que sí, era sí, un claro. invento nuestro. Eh, y entonces, ¿qué pasa? Vos tenías que ir a la proveeduría del campo, a la pulpería, donde y te aceptaban ese dinero. Y si no, también esa propia pulpería te cambiaba el dinero por dinero real, obviamente con una quita. Bueno, en Y, realidad en este capítulo vimos los tatarabuelos de los piqueteros, perdón, de los punteros y los tatarabuelos de los arbolitos. Que sí, vendrían. sí, sí, sí. Digamos, porque cada vez que aparece una de estas cuestiones, hay alguien que te va a intermediar y te va a facilitar, pero para facilitarte las cosas te va a cobrar, porque si no, no lo hace. Y O claro, sea, de bueno nomás no lo hace. Ahora, el problema en este caso era que era el mismo, estabas adentro del campo o de esta estancia, o de lo que fue, de esta explotación agropecuaria, donde circulaba esta moneda ahí adentro, pero que fuera de ese ámbito no. no valía, El exacto. problema central era que los trabajadores terminaban endeudados. O sea, trabajabas todo el mes y después terminabas debiendo plata al patrón por el alquiler de donde vivías, por lo que le comprabas en la pulpería a cuenta y lo que fuere. Entonces, todos esos eran reclamos que finalmente se pasa una ley
Y como yo siempre digo, una cosa es cuando se pasa la ley, otra cosa es cuando la ley empieza a hacerse efectiva. Pero ya se reconoce que una ley diga que hay que pagar en dinero de curso legal y forzoso en todo el país, está reconociendo que eso no era lo habitual, no puedo decir que se ponga por ley. Y esto lo hace en la presidencia de Alvear, ¿no? De Marcelo Torcuato de Alvear, y el país inclusive empieza a retomar el flujo de inmigrantes, empiezan a venir empresas extranjeras y empieza a haber una mayor participación norteamericana, porque se dio otra cuestión, que muchos creen que solamente fue a partir de los años 30, que es que una vez terminada la guerra, muchos países empiezan a subir las tarifas aduaneras entre ellos, ¿no? Porque la guerra el periodo de entreguerra también caracteriza por un creciente proteccionismo y un nacionalismo en ciernes, bueno, que después deriva, todavía no quiero que nos adelantemos, porque si no siempre nos vamos por las ramas, pero el proteccionismo mundial es una característica de ese periodo. empieza en estos años 20 y estalla en los 30, con la crisis del 30. Pero la tendencia ya está. La tendencia esta del nacionalismo es una respuesta al internacionalismo que todavía en estos años predicaban los comunistas, ¿no? Porque hablan de los proletarios del mundo que se unan, que se cierren que terminen la frontera, es la clase proletaria, todos tenemos los mismos intereses y problemas por ser obreros, por ser explotados por los Son los capitalistas. primeros años de la expansión y el triunfo de la revolución bolchevique, también, claro. Esas ideas vuelan. Sí, y por otro lado... No había nadie que no fuera comunista o nacionalista. Bueno, no, y por otro lado es una respuesta al internacionalismo del liberalismo, porque el liberalismo también está abogando por el fin de las aduanas, por el libre comercio restricto, por la libre tránsito de personas, mercancías, capitales, etc. Y claro, cuando ese mundo se hace más competitivo, acá se dan 2 o 3 factores. Uno, que los empresarios, que hasta sobre todo Inglaterra, eran los que estaban a la cabeza y promovían la apertura, cuando empiezan a aparecer alemanes, franceses, norteamericanos, etcétera, empieza a haber una competencia más grande. Entonces empiezan a pedir protegeme, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, los gobiernos ahora están empezando a depender del voto de los trabajadores, porque al mismo tiempo se está dando una gran migración del campo a la ciudad en todo el mundo, ¿no? Y esta gente va a trabajar en esas fábricas. Entonces ahí hay una alianza rara, ¿no? Digo rara en el sentido de los empresarios y los trabajadores pidiendo al gobierno protección. Y empiezan a subir las tarifas aduaneras para proteger, los industriales dicen, para proteger los trabajos de mis empleados, ¿no? Y aprovechan eso. Ahí hay una alianza entre emprendedores y empresarios y sindicalistas. Y lo que lleva todo esto a su máxima expresión son 2 cosas. Una, la guerra. La guerra exalta el nacionalismo. 2, el temor al comunismo, que está la revolución, ¿no? Y entonces empieza a estar este temor a que si estos ya triunfaron en Rusia, si siguen avanzando, van a ir a por nuestras empresas, por nuestros campos, etc. Y entonces los gobiernos empiezan a proteger la economía nacional. Y esto, además, está regionalizado. ¿Y cómo puede ayudar a la Argentina? Que es que los países de Latinoamérica ponen determinadas tarifas diferenciadas según desde dónde vienen los productos, ¿no? Y si vienen de Estados Unidos o Europa son más altas. Entonces, muchas empresas norteamericanas empiezan a poner filiales en Argentina, que era el país más avanzado de la región, para poder exportar desde Argentina a Brasil, a Bolivia, a Perú. Los Ford, los Chevrolet, los lavarropas, lo que fuere, ¿no? Entonces, en estos años 20 también la industria está creciendo mucho en la Argentina, ¿no? No es otra cosa sobre la que trabaja mucho Emilio Campo, que termina con ese mito de que la industria surge con Perón en la Argentina. Parecería que el país no existió hasta
9.45, ¿no? Tiene unos gráficos fenomenales, Emilio, y exactamente tiene sus escritos más exitosos sobre el mito de la industrialización peronista, mostrando que esto venía de una década y media o más antes. ¿Qué, qué tipo de movimiento político tenés durante este periodo entre las dos presidencias de Irigoyen? Para preguntarte qué pasaba, qué cambió desde que se va de una hasta que llega a la otra. Bueno, lo que pasa es que esto lo menciona, entre otros, ¿no? Yo siempre digo, esto lo menciona este y quizás lo mencionan 50 personas más que yo no conozco, ¿no? Pero Alperino Dongui, Tulio Alperino Dongui, que ha escrito sobre cualquier cosa, ¿no? Uno de los más grandes historiadores argentinos, complejos pero reconocidos mundialmente, entre otras cosas lo que señala es, bueno, el problema es que ahora no hay oposición, porque los que eran oposición, los que eran el oficialismo, hasta 1910, 1912, etcétera, va desapareciendo. Los conservadores nunca, o lo que se llamaban conservadores, o el Partido Sí, Autonomista sí, o el Nacional, Partido etcétera, Autonomista, sí, sí. porque también siempre hay que hacer como esta salvedad, bueno, conservador con respecto a qué, ¿no? Porque decir, bueno, un conservador puede ser un comunista, o puede ser uno que se considera liberal, o puede ser un peronista. Conservador es decir, quiero mantener esto como está Que así. es aquello que quiere conservar. Pero bueno, Claro, se exacto, entiende que ¿no? era un grupo político dominante que empieza a menguar y mucho decrece. Pero claro, es interesante por lo siguiente, y por eso hacía hincapié en esto de conservador. Estos tipos son los que revolucionaron la Argentina, desde 1860 hasta 1900. Una revolución que no se dio nunca más después, ¿no? Lamentablemente. Se dieron otras revoluciones, pero en un sentido Una opuesto. revolución en un sentido tan positivo, y cuando decimos positivo no es por una cuestión ideológica, sino positivo en los números, en los indicadores. Sí. Ahora, como sucede siempre, o en muchísimos casos, es que los que promueven estos cambios ya están tan adentro del cambio que ellos creen que están liderando el mismo país que estaban liderando hacía 20 años atrás o 30, y ellos han cambiado tanto el país que ya no lo interpretan, no lo terminan de ver, ¿no? Y no entienden esto del radicalismo, como esto de que no entienden por qué perdimos, y ya no vuelven a ganar elecciones. Se presentan pero no ganan, cada vez pierden peor. Entonces, así como se produce ahora, creo, o durante muchos años, en los últimos tiempos en el peronismo, que el que es el candidato del peronismo es el que va a ser presidente. Y el que era el candidato de los radicales es el que va a ser presidente. La lucha se da dentro del partido, porque afuera no tienen un contrapeso fuerte. Están los socialistas, están los del partido de Lisandro de la Torre, que se me fue el nombre, me sale demócrata progresista, creo que son ellos, pero puedo estar equivocado. Pero creo que es ese, de Lisandro de la Torre, etc. Hay opositores, pero no le hacen sombra. Sí, pero La lucha está el aparato radical manejaba todo. la lucha está dentro del partido. Y esto es lo que explica, entre otras cosas, porque además saben manejar bien el poder. Entonces Irigoyen vuelve a ser candidato en 1928. 1928 es candidato y gana las elecciones. Y otra vez, esto que decía, ese timing malo que tiene él al momento de ser presidente, que es que un año después estalla la crisis de octubre del 29 en la Bolsa de Nueva York. Ya desde antes se venía frenando la economía y obviamente en el año 30 la crisis se expande a todo el mundo. Y esto sí pone un freno a la entrada de capitales, la crisis es muy grande, caen los precios de los productos que exportamos, cae el comercio internacional, Inglaterra hace un acuerdo con sus colonias de nación más favorecida, entonces la Argentina, cuya principal socio comercial era Inglaterra, ve que se le frenan las exportaciones y además muchos países salen, fíjate cuando está terminando la presidencia de Alvear, se vuelve a la convertibilidad de la moneda, algo de lo que no hablé, porque bueno, tampoco podemos hablar de todo,
La Argentina en 1899 vuelve a la convertibilidad del peso con el oro. También se puede ver, y vamos a poner la lista de reproducción de historia económica que hicimos que están entre otros Emilio Campo, que hicimos con Ricardo López Murphy, que se ven en los aspectos exclusivamente económicos de todo ese periodo. Perfecto. Entonces, vuelve al patrón, al mismo tipo de cambio de 1881. O sea, hubo una revalorización de la moneda terrible desde la crisis del 90 hasta el 99. Y cuando estalla la guerra, la mayoría de los países del mundo cierra la convertibilidad, ¿no? Y la van a ir retomando a lo largo de la década del 20 lentamente. Bueno, la Argentina vuelve en 1927 a la convertibilidad, a la misma paridad, y cuando estalla la crisis sale de la convertibilidad por un temor a la fuga de oro, que además sale en todos los países ya, el patrón oro desaparece a partir de ese momento a nivel mundial, ¿no? Entonces, todo eso plantea un mundo totalmente distinto, con un Irigoyen que sigue gobernando como en 1916, y quizás más cerrado, ¿no? Esto que nos pasa a todos, que es que las mañas de se viejos vuelven empeoran. peores todavía, ¿no? Y en el medio un mundo que era muy distinto, ¿no? Y con un Congreso que casi no sesionaba, con un Irigoyen que no daba explicaciones, que no reaccionaba ante la crisis. Y ahí empieza toda una campaña de desprestigio de Irigoyen desde la prensa, sobre todo el diario Crítica, donde se habla de que Irigoyen no estaba respetando el orden republicano. No respeta la división de poderes, no convoca sesiones extraordinarias, en fin, y en el medio la crisis económica, y eso hace que y además los opositores que no llegaban al poder, o sea, los conservadores que no habían logrado ganar una elección desde la ley Sáenz Peña, los antipersonalistas que no veían para nada bien estas políticas tan cerradas de Irigoyen, que no conversaba con nadie, ¿no? Esta manía se le hizo peor, y ahí se habla del diario Irigoyen. Hay algunos que dicen que existió, otros dicen que no, que es una exageración. Se habla del diario Irigoyen de que encerraban, digamos, los cercanos encerraban al presidente con noticias positivas, o por lo menos no dejándole ver esta junta de variables negativas de las que vos estás hablando. No, que los diarios hacían un diario. Sí, pero eso fue verdad. Que le hacían leer, bueno, podés hacer una primera página cambiada y se la das, ¿no? Quizás alguna vez alguien le llevó uno y eso quedó para siempre, ¿no? Pero la imagen es una persona que había desconectado. Aislada, una persona aislada. Aislada, pero porque él mismo se había querido aislar. No era porque alguien lo aisló, como se podrán ver otros casos, ¿no? Que él eligió el entorno. Y esto ha sucedido en muchos casos, y se ve mucho en la historia de los negocios, que es, a mí me fue bien así, siempre. ¿Por qué voy a cambiar? ¿Quién le va a ir a decir, vos, o sea, quién le va a ir a decir, no, mira, cambió, no, mira, y yo soy el presidente, ¿a quién eligieron? ¿A vos o a mí? ¿Y por qué vos estás acá? Porque me eligieron a mí, y lo seguían. Ahora, ese mundo cambió, ¿no? Ese mundo cambió, había muchos... Estabas estableciendo las contras, digamos, qué es lo que pasa durante la segunda presidencia, que tenías a la oposición política en esto, en que no llegaban, pero que iban al contrario, la prensa en contra, él encerrado en su burbuja, la crisis. La crisis, y entonces, el 6 de septiembre de 1930, se produce el primer golpe militar de la historia argentina, donde se saca a un presidente y viene un gobierno militar, ¿no? Que sería el que va... Es la primera presencia militar en la política desde la ley Sáenz Peña, ¿no? Digamos, desde esta etapa moderna, y que va a marcar el rumbo de gran parte de lo que queda del siglo XX. ¿Sí? Irigoyen se va, muere a los 2 o 3 años, ¿no? También ya era una persona muy grande que venía haciendo política hacía 30 años, sí, ¿no? O sea, 40 años, porque de 1890 él ya estaba ahí dando vueltas. Estamos en 1930.
Y entonces digo, una persona mayor en 1930, que no es lo mismo una persona, como yo siempre digo, no es lo mismo una persona de 80 años en 1930 que hoy, una persona de 80 años, porque la expectativa de vida era distinta. El mundo había cambiado mucho y entonces se estaba viendo en Europa a Mussolini, a Stalin, estaba por empezar a surgir Hitler en ese momento. El mundo está cambiando porque hay otras ideas dando vueltas, ¿no? Y entonces los radicales pierden, porque además, aparte, son acusados de hacer fraude, que de hecho arreglaban elecciones en las provincias también. Y ese era un tema a tener presente en lo que va a venir después. Entonces, la idea, que lo podemos charlar otro día, es que a partir de ese momento, quizás el objetivo central de la década del 30 era que los radicales no vuelvan al poder porque eran corruptos, porque manejaban elecciones, etcétera, ¿no? Es decir, la misma acusación que luego le va a pasar a los peronistas, ¿no? 20 años después. Para cerrar con el fin de la segunda presidencia, te quiero preguntar, ¿qué pasa con el partido militar? ¿Empieza en ciernes? ¿Se retoma? ¿Cómo se llega al golpe? Hasta donde yo sé, no lo veo como un partido de militares que quieren, que están ahí tejiendo detrás de escena todo el tiempo, sino que esto es una cuestión, creo yo, acelerada por la crisis del 30, la crisis económica que afecta y la inacción de Irigoyen, ¿no? Y entonces ahí está el diario. Y esta pésima jugada del destino de poner a un presidente ya gastado, segunda presidencia, una figura ya corroída por las acusaciones de corrupción, pero también por el tiempo, por el desgaste propio de presidencias que Sí, además eran más largas. pero igual él tenía los votos, ¿no? Y digamos, Bueno, primero ganaba la candidatura dentro del partido y segundo después la gente lo votaba, ¿no? El tema es, bueno, hasta dónde daba, ¿viste? Hasta dónde podía, salvando las distancias, uno puede decir, bueno, cuando volvió Perón en el año 73, bueno, la gente no, y bueno, era el líder, bueno, ¿viste? es propio de los mecanismos, de los mecanismos personalistas que tienen la posibilidad de ganar, pero no de gobernar. Y, Y lo podés ver también en los sucesivos kirchnerismos. o yo Tienen lo un veo, aparato que les permite ganar una elección, pero después es muy difícil cuando gobiernan. No tienen ese es que apoyo. lo difícil, me parece a mí que lo más difícil de todo es ver cómo cuando cambia el humor de la gente, ¿viste? Porque la gente se había cansado. O sea, la gente se cansó 2 años después de haberlo elegido. No hubo un levantamiento, era la primera vez que pasaba algo así, no hubo un levantamiento así generalizado de salir a proteger al presidente, etcétera, ¿no? Eh, cambió el humor, cambió la época, hubo una campaña muy fuerte del diario Crítica, dirigida por Natalio Botana, no el politólogo, sino creo que era el padre o el abuelo, creo que era el padre, este, y, y ahí terminó su... Y aparte, un sector muy grande del partido le quitó el apoyo, porque no dejaba participar a nadie. Esa era la otra discusión, es decir, no habría juego. Y entonces los que estaban ahí adentro, en medio de una crisis, decían, bueno, hay que cambiarlo, hay que quitarlo, ¿no? Sí. Y la solución, entre comillas, fue el golpe. Con el fin de la segunda presidencia de Irigoyen, terminamos el primer capítulo de Argentina Work in Progress, temporada 2. Muchas gracias, Ale. Volvemos la próxima con este primer gobierno militar, con este primer golpe, a ver cómo funcionó y cuáles fueron sus características. Bueno, muchísimas gracias, señor. Gracias.